Hola a todos de nuevo. Comenzamos esta semana con el tema de sistemas de ficheros. Este es un tema un poco largo que alargaremos a lo largo de las próximas dos semanas. En esta transparencia tenéis el índice con el esquema del tema. Comenzaremos con una breve introducción hablando de las partes esenciales de un sistema de fichero y veremos algunas de los sistemas de ficheros más básicos. Luego pasaremos a ver cómo añadir un nuevo dispositivo de almacenamiento a nuestro sistema, que dentro de la administración será una de las tareas habituales, y cómo hacer una gestión básica de dichos sistemas de ficheros. La semana que viene nos adentraremos en la gestión o mecanismos de gestión más avanzada de sistemas de ficheros o de dispositivos, como puede ser el VM y RAID, y hablaremos un poco también de sistemas. Recordad de temas anteriores cuál es la estructura básica de un sistema de almacenamiento. Nosotros hemos visto el tipo de estructuras GPT. En la transparencia tenéis la estructura que ya conocéis, en la que teníamos el primary GPT con el GPT header y la tabla de particiones. A continuación vemos el disco dividido en particiones y el secundario y el GPT secundario que hacía de backup, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos comentado, pero os repito, la definición de partición, que no deja de ser una subsección de tamaño fijo de un dispositivo de almacenamiento. ¿Cuál es el objetivo de estas particiones? Pues al final el objetivo es tratar, o que nos permita tratar un dispositivo único como múltiples, con un sistema de ficheros diferente en cada partición. Esto ya lo hemos comentado también, pero os lo repito de nuevo. Esto desde el punto de vista de la administración tiene gran utilidad, para hacer tareas como la protección de directorios que tienden a crecer de manera indefinida, o también la protección frente a usuarios o aplicaciones que no son cuidadosas con la gestión de almacenamiento, con la gestión del disco. Otra de las utilidades normales suele ser dividir la parte de software o la parte de sistema y usuarios. Y ya veremos que un esquema común es que el directorio home donde se alojan los usuarios, los directorios de los usuarios, tenga una partición propia. Fijaros en la imagen, dentro de cada partición, lo que vamos a tener es una estructura similar, dividida en superbloque o en tres partes: superbloque, estructura del sistema de ficheros y bloques de datos y directorios, ¿de acuerdo? También os quiero dar ahora una definición un poco más formal de sistema de ficheros, que yo creo que da un poco pie a entender en qué consiste un sistema de ficheros, y básicamente consiste en una estructura para la mediación entre la organización física de un disco, que no dejan de ser bloques contiguos, ¿de acuerdo? Y la interfaz estándar que esperan los programas y los usuarios, que es la estructura de sistemas de ficheros que nosotros conocemos, con paths, directorios, nombres de ficheros, permisos asociados a cada fichero y a cada directorio, etcétera, ¿de acuerdo? Recordad que los discos lo que hacen es un almacenamiento secuencial y que mecánicamente el disco no tiene noción de esa jerarquía, y debe ser el sistema de ficheros quien lo dote de dicha jerarquía, ¿vale? Y para implementar dicha estructura, dos partes fundamentales que encontraréis dentro del sistema de ficheros, que son el superbloque, que suele ser el primer bloque del sistema de ficheros, mantiene información sobre dicho sistema de ficheros y es lo que se lee cuando se monta un sistema de ficheros. Y el siguiente, que veremos luego con más detalle, que es la estructura del sistema de ficheros. En esta parte, en estas secciones, donde se va a hacer el mapeo entre bloques y la estructura jerárquica del árbol de directorios del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Adicionalmente a estas dos estructuras quedarían el resto de bloques de la partición, que es donde irían los datos en sí, los datos del sistema de ficheros en sí.
Bueno, antes de seguir adelante y hablar un poco más de detalle de los sistemas de ficheros, vamos a ver la forma básica de organizar el almacenamiento de un fichero, ¿de acuerdo? Recordad, yo creo que esto de sistemas operativos ya tenéis alguna noción. Un fichero tiene siempre dos componentes, que son los datos, básicamente son los bloques de disco que contienen la información de dicho fichero, y los metadatos, que son aquellos datos del fichero que son necesarios para interactuar con el sistema de ficheros y con el sistema operativo. Pues el tipo de metadatos son el nombre, tamaño, el tipo de permisos, en qué directorio está, qué tipo de mapeo de bloques, etc. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con este mapeo de bloques? Bueno, pues pensad que si un fichero ocupa más de un bloque del disco, necesito de alguna forma los metadatos codificar en qué bloques está mapeado dicho fichero, ¿vale? Y como veis aquí en la figura, hay dos formas fundamentales de mapear un fichero en múltiples bloques. A la izquierda veis la primera de ellas, que básicamente consiste en incluir en los metadatos la lista de bloques que ocupa cada uno de los ficheros, ¿de acuerdo? Y a la derecha veis otra opción alternativa, que sería, en vez de hacer una lista de bloques, codificar en los metadatos el bloque en el que comienza el fichero y su longitud. Fijaros que en el par comienzo-longitud tenemos una restricción que lo que nos hace es, o que lo que nos fuerza es a que todos los bloques que ocupen un fichero tienen que estar contiguos en disco. ¿Ventajas y desventajas de cada uno? Bueno, pues fijaros, en el de la lista de bloques, la ventaja principal es que tengo más flexibilidad a la hora de ocupar los bloques de discos. Como no tengo esa necesidad de que sean contiguos, bueno, pues puedo hacer un uso más eficiente de todos aquellos sectores de disco que se encuentren libres. ¿De acuerdo? En el caso del par comienzo-longitud, bueno, pues podría tener problemas porque, por ejemplo, en este ejemplo que tenéis aquí en la figura, si yo quisiese crear un nuevo fichero que ocupe 3 bloques, bueno, pues aunque tengo bloques suficientes, no podría porque no encuentro 3 bloques contiguos. ¿Cuál es la ventaja de este par comienzo-longitud? Bueno, pues que la codificación en metadatos es siempre la misma, independientemente del tamaño de mi fichero, y además es reducida, ¿de acuerdo? Para codificar en metadatos el mapeo solo necesito dos valores, que son el comienzo y la longitud, mientras que en la lista de bloques, cuanto más grande sea mi fichero, cuanto más bloques ocupe, más grandes serán también mis metadatos.